Como ya se estableció cómo deben de calcularse los voltajes en cada una de las diferentes trayectorias o caminos que se escogieron, y se pudo ver que se necesita la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2, el voltaje de la fuente de corriente 1 y el voltaje de la fuente de corriente 2, lo que vamos a hacer es ahora encontrar esos datos. Vamos a partir de las ecuaciones de malla que ya se habían encontrado con anterioridad, así como de las ecuaciones de más que se obtenían por existir fuentes de corriente en nuestro circuito eléctrico. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya terminamos todo el proceso eléctrico, que fue establecer qué variable necesitamos, ecuaciones de malla, las diferentes trayectorias para calcular la caída de tensión entre los puntos A y B, lo que sigue es seguir un proceso ya no eléctrico, sino matemático. Háblese de ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, álgebra, trigonometría, lo que necesitemos aplicar para encontrar el valor de la corriente de la malla 1, de la malla 2, de la malla 3, el voltaje de la fuente de corriente 1 y el voltaje de la fuente de corriente 2. En este caso hay un dato que ya conocemos, que es el valor de la corriente de la malla 2, la cual es igual a la corriente de la fuente de corriente 1, cuyo valor es 5 amperes. Entonces, lo único que conocemos hasta este momento es el valor de la corriente de la malla 2. Para encontrar el valor de la corriente de la malla 1, de la malla 3 y el voltaje de la fuente de corriente 1 y el voltaje de la fuente de corriente 2, vamos a tener que hacer todo un proceso matemático para llegar al resultado. En este caso, lo que voy a hacer es multiplicar a la ecuación 1 por menos 1 y después sumarla a la ecuación 3. Entonces, al multiplicar a la ecuación 1 por menos 1, me queda menos 20 menos 54i por la corriente de la malla 1, más menos 5 menos i por la corriente de la malla 2, más menos 12 menos 65i por la corriente de la malla 3, va a ser igual a menos 40 menos el voltaje de la fuente de corriente 2. ¿Por qué estoy trabajando con la ecuación 1 y 3? Porque tienen exactamente los mismos términos, es decir, corriente de la malla 1, de la malla 2, de la malla 3, una constante y el voltaje de la fuente de corriente 2. Ahora lo que voy a hacer, después de haber multiplicado la ecuación 1 por menos 1, vamos a sumarle a la ecuación 3 y entonces lo que nos va a dar como resultado, ya que tenemos los mismos términos, va a ser menos 8 más 11i por la corriente de la malla 1, más menos 11 menos 3i por la corriente de la malla 2, más 34 más 10i por la corriente de la malla 3, y va a ser igual a menos 20. Nos quedaría menos 40 más 20, nos da menos 20. Estos dos términos del voltaje de la fuente de corriente 2, uno es negativo, el otro es positivo, se eliminan entre ellos y ya no lo tenemos en la variable que estamos trabajando. En este caso, esta ecuación que acabamos de obtener le vamos a llamar ecuación 6. Ahora lo que voy a hacer es sustituir el valor de la corriente de la malla 2, que ya se conoce su valor y es 5, en la ecuación 6 que acabamos de obtener, y entonces tenemos que es menos 8 más 11i por la corriente de la malla 1, menos 11 menos 3i lo vamos a multiplicar por 5, que es el valor de la corriente de la malla 2, y nos va a quedar menos 55 menos 15i, un valor constante, más 34 más 10i por la corriente de la malla 3, y todo es igual a menos 20. Como tenemos un valor constante del lado izquierdo de nuestra expresión, lo podemos pasar entonces al lado derecho de la expresión cambiando de signo a esos dos valores constantes. Y nos va a quedar entonces una ecuación que va a ser igual a menos 8 más 11i por la corriente de la malla 1, más 34 más 10i por la corriente de la malla 3, y va a ser igual a menos 20 más 55, por cambiar de signo, nos queda 35. Menos 15 pasa del otro lado con signo contrario, más 15i, y sería nuestra ecuación 7. Vamos a partir ahora de la ecuación 5 y vamos a despejar a la corriente de la malla 1, la cual nos va a quedar como 10 menos J3, de acuerdo a lo que teníamos de la ecuación 5, y sería nuestra ecuación 8. Y si ahora lo que vamos a hacer es sustituir el valor de la corriente de la malla 1, que ya sabemos que es 10 menos la corriente de la malla 3, en la ecuación 7 que se obtuvo hace un momento, y entonces tenemos que es menos 8 más 11i por el valor de la corriente de la malla 1, que es 10 menos la corriente de la malla 3, más 34 más 10i por la corriente de la malla 3, y es igual a 35 más 15i. Vamos a separar los términos que se ubican, porque vamos a multiplicar a menos 8 más 11i por una constante que es 10, y a menos 8 más 11i por una variable que es menos J3. Entonces primero vamos a trabajar con la variable que es menos la corriente de la malla 3, y tenemos que menos por menos nos da más, y sería 8
más por menos nos da menos 11i, y ello sería por la corriente de la malla 3. Más 34 más 10i por la corriente de la malla 3, y tenemos que es 10 por menos 8, nos da menos 80, 10 por 11i nos da más 110i. Ya tenemos nuevamente un término constante del lado izquierdo de nuestra expresión, lo podemos pasar del lado derecho de la expresión cambiando de signo, y entonces nos va a quedar i, como aquí tenemos a la corriente de la malla 3 como variable, y aquí también a la corriente de la malla 3 como variable, podemos sumar estos dos términos, la parte real y la parte imaginaria, para simplificar nuestra expresión. Y entonces nos queda 8 más 34, 42, menos 11i más 10i nos queda menos i, y todo ello por la corriente de la malla 3. Al pasar al lado derecho de la expresión, menos 80 cambia de signo y se vuelve más 80, entonces 35 más 80 nos da 115. Al pasar 110i al lado derecho de la expresión, cambia de signo y sería menos 110 más 15i nos queda menos 95i. Como ya tenemos todo, o tenemos términos constantes y nada más tenemos a la corriente de la malla 3, entonces podemos despejar a la corriente de la malla 3 y nos va a quedar como 115 menos 95i entre 42 menos i. Y esto nos da un resultado de 2.79037 menos 2.19547i, y son amperes. Detalle, en esta ocasión voy a usar 5 decimales para posteriormente solo reducir a 2, y se puede ver que el resultado es exactamente el mismo. Podemos tener variaciones a partir de las centésimas y milésimas, que ya son un valor muy pequeño, lo cual significaría que no es, valga la redundancia, significativo en el resultado, y lo podemos omitir. Entonces, por eso estoy usando 5 decimales y posteriormente voy a reducir a 2 o a un decimal. Entonces, además, como ya conocemos que la corriente de la malla 1 es igual a 10 menos la corriente de la malla 3, y ya se encontró el valor de la corriente de la malla 3, lo que hacemos ahora es calcular el valor de la corriente de la malla 1, que va a ser igual a 10 menos la corriente de la malla 3, y al hacer las operaciones nos va a quedar como la corriente de la malla 1 con un valor de 7.20963 más 2.19547i, y son amperes. También, a partir de la ecuación 1 o de la ecuación 3, podemos obtener al voltaje de la fuente de corriente 2, mientras que solo de la ecuación 2 podemos obtener al voltaje de la fuente de corriente 1. Lo que vamos a hacer es despejar al valor del voltaje de la fuente de corriente 1 de la ecuación 2, y tenemos que el voltaje de la fuente de corriente 1 nos va a quedar como 5 más i por la corriente de la malla 1, la cual ya conocemos, más 15 por la corriente de la malla 2, que también ya conocemos, menos que multiplica a 6 más 2i por la corriente de la malla 3, que también ya conocemos. Todo ello por menos 30, ya que tenemos aquí que 50 menos 20 nos queda 30, pero como estamos calculando el voltaje de la fuente de corriente, este término lo pasamos al lado izquierdo de nuestra expresión, o en este caso al lado derecho de nuestra expresión, y nos queda negativo con signo contrario, por eso es menos 30. Después de sustituir el valor de la corriente de la malla 1, de la malla 2 y de la malla 3 y hacer operaciones, nos queda que el voltaje de la fuente de corriente 1 es igual a 57.77952 más 25.77906 y son amperes. Perdón, aquí estoy mal, no son amperes, estamos hablando del voltaje de la fuente de corriente, en este caso son volts. Y para calcular el voltaje de la fuente de corriente 2, lo podemos hacer a través de la ecuación 1 o a través de la ecuación 3, y no debe de haber mucha variación. En este caso ya lo realicé y las variaciones vienen en los 3 últimos decimales, básicamente en el último, y en la parte real y en la parte imaginaria en los 2 últimos. Por ello hay ciertas modificaciones de datos que no queremos que se muevan los 2 primeros, que serían más significativos, que el tercero, que ya son milésimas, 10 milésimas y 10 millonésima partes, ya son valores tan pequeños que los podemos despreciar. Entonces el voltaje de la fuente de corriente 2, si lo despejamos de la ecuación 1, nos queda como 20 más 54i por la corriente de la malla 1, más 5 más i por la corriente de la malla 2, más 12 más 65i por la corriente de la malla 3, menos 40. Ya conocemos el valor de la corriente de la malla 1, de la corriente de la malla 2 y de la corriente de la malla 3. Lo único que hacemos es sustituir, realizar operaciones, y nos queda que el valor del voltaje de la fuente de corriente 2 es igual a
186.82.721 más 593.25.783 y son volts. Y con esto ya tenemos todas las variables que necesitamos para calcular el voltaje entre los puntos A y B a través de todas las trayectorias que se escogieron, que fueron 5.